dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. A iniciar pues con la oración por excelencia de nuestra Santísima Madre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a las personas que ya se enlazaron con nosotros el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto voy a tratar de respondérselas, y si desconozco la respuesta, pues yo se las hago llegar lo más pronto que pueda. Para este programa de Biblia vamos a necesitar las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren, pues en el momento que estemos, y si no, pues también voy a subir este programa a mi canal de YouTube para los que les interese, pues después volverlo a estudiar. ¿Por qué estudiar ya en serio la personalidad de la Virgen María? Es una muy buena pregunta, porque como pueblo católico, hemos caído en algo que se llaman las devociones, que se llaman lo que dice la gente, lo que yo escucho, que vi aquel video de este padre, que en fin, llegamos a tener tanta información de todos lados, que donde no tomamos desde la fuente principal, que son las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a hablar se basa 100% en las Sagradas Escrituras y lo que enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Durante todas estas 10 semanas vamos a aprender sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Asunción. Vamos a aprender también por qué la Iglesia llama a María Theotokos, María Madre de Dios, María Madre Nuestra. En fin, todos estos conceptos que para algunos les pueda parecer común, pero mi pregunta es, bíblicamente tú sabes de dónde sale todo esto, porque repetir algo que nos dicen sin conocerlo a fundamento, pues caemos en lo que es la ignorancia. San Jerónimo dijo en cierto momento que ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Jesús, y también ignorancia de las Escrituras es ignorancia de la Virgen María. Sobre todo cuando, y es el sobrenombre que algunas personas le llaman a los hermanos que no son católicos, les dicen hermanitos separados, ¿verdad? La verdad es que ¿sabían ustedes que también hay católicos que son hermanitos separados? Que son católicos a medias, que son católicos de lo que a mí me parece, de lo que yo creo y de lo que yo pienso. También se escucha muchas veces decir los términos que soy católico liberal y soy católico, ¿cuál es la palabra opuesta? Conservador, gracias. Yo no creo en conservadores ni liberales, yo creo en católicos y los que no son católicos. La verdad es que la fe no es una manera de opinión, es una manera de vivir. Y cada quien es libre de creer o no creer. Por eso es importante que en este
estudio de Biblia aprendamos sobre todo a amar a la Virgen desde las Sagradas Escrituras. Amar a la Virgen como Dios la ama, como su Hijo Jesús también. Primero vamos a ver la importancia para nosotros como católicos de leer las Sagradas Escrituras y vamos a tomar la Biblia en la segunda carta de Timoteo. Escuchen, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice San Pablo: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Y ahí nos quedamos. Fíjense bien, primero, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es una manera de opinión, no es una manera de yo creo o pienso o siento, es inspirada por Dios. Y nos ayuda a enseñar, a rebatir, a corregir y guiar el bien. La idea es que vivimos en un mundo que se ha separado de la verdad y estamos hablando de católicos. Pareciera que hay un nuevo orden mundial, como se oye ese término, donde no solo hay laicos, sino que también sacerdotes, obispos, que se han alejado de la verdad. ¿Por qué? Por la falta de conciencia y de la sana doctrina. Por eso nosotros, dice Pablo, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, el fundamento de todo, ¿verdad?, en este estudio de Biblia, o fundamento principal, para ponerlo desde ese punto de vista, es la Biblia, o son las Sagradas Escrituras, y también lo que enseña la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Virgen María? Porque Jesús nace de la Virgen María. Todos lo sabemos, cierto, pero lo sabes si está en las Sagradas Escrituras. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Fíjense bien. Esta parte de la Escritura está después de la genealogía de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Ya voy a hablar un poquitito más de lo que significa la genealogía y por qué es importante para nosotros también aprender sobre la genealogía. Mateo 1:18. Este fue el principio de Jesucristo. Escuchen, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras tanto lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si vienes esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como nos podemos dar cuenta, María es la madre de Jesús, bíblicamente fundamentado, pero hay algo importante que debemos acotar acá, que es por obra y gracia del Espíritu Santo, que es por medio del Dios Todopoderoso, que María queda embarazada. Y también le dice el ángel a José: óyeme, tú no vas a estar ausente, tú serás el padre adoptivo y tú es el que le vas a poner el nombre. Entonces vemos la participación de los dos en relación a la Virgen María. En relación a Jesús. Ahora, el catecismo nos enseña algo
en el número 487. Déjenme leérselos, por favor. Siempre estamos hablando de la Virgen María. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica, número 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Wow. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se crea acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. ¿Qué significa? Que no podemos separar a José y a María de la vida de Jesús, porque entonces estaríamos teniendo una fe que no es una fe real. Por eso es que vemos que existen tantas religiones, porque simple y sencillamente se enfocan en Jesucristo y nada que ver con Dios, el Espíritu Santo, la Virgen María, San José, en fin, y los santos. ¿Sabe qué? Me parece interesante poderlo acotar, que las personas que no son católicos no creen en los santos. O sea que ellos, por ejemplo, no llaman, para el caso de Santa Clara, hoy que celebramos la fiesta de San Lorenzo. Sin embargo, a los evangelistas sí le llaman San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos. ¿Y quién les dio ese título de santos? La Iglesia universal, la Iglesia que estableció Jesucristo. Como ven, vamos descubriendo un poco de ignorancia, y por eso es importante para mí como sacerdote que ustedes también vayamos aprendiendo a conocer más sobre todo el fundamento de las Sagradas Escrituras. Otro punto importante que debemos aprender y entender, que Dios le dio autoridad a la Virgen María para derrotar al demonio. ¿Cómo la ven? O sea que no solo Jesucristo derrotó al demonio en la cruz, sino que la Virgen María se la dio el Señor, se la dio Dios por medio de su autoridad. ¿Y dónde lo encontramos? Simple y sencillamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Vámonos al libro del Génesis, en la historia de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 23. Perdón. ¿Dónde estamos? Sí. 3, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde estamos? Por aquí. Número 14, perdón. 3:14. Escuchen. Entonces Yahvé Dios, este es el momento de la caída cuando ya Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Dios le dio poder y autoridad a la Virgen María para derrotar a la serpiente. Dice la Escritura: haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Por eso es que el diablo, cuando hablamos de la Virgen María, cuando rezamos el Ave María, el diablo se asusta, porque se acuerda de todas estas palabras, de esa maldición que Dios le dejó a él. Fíjense qué interesante. María no solo es la madre de Jesús, del Hijo de Dios, del autor de nuestra salvación, sino que también Dios le da autoridad, ya se la dio desde el principio de la creación, para derrotar al demonio. Veamos dos aspectos de la Virgen María también en los misterios de Cristo. Y eso es lo que hablamos, eso es lo que profesamos todos los domingos cuando profesamos el credo. Saben, quiero pedirles un favor.
y un favor muy grande. Cada vez que asistan a misa y, por ejemplo, profesemos nuestra fe, el credo, o el gloria, el yo confieso, óigame, estas son oraciones. No lo hagan como los loritos que repiten, no lo hagamos porque a veces le sucede a uno, sino que realmente entremos en esa intimidad y misterio. Entonces, María en los misterios de Cristo. Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La exposición de la maternidad divina de María se encuentra situada en el capítulo 2 de la primera parte del Catecismo, cuyo argumento es: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. La doctrina mariológica queda así integrada en su natural contexto. En su natural contexto cristológico, del que recibe profundidad y al que se aporta, por decirlo así, dulzura y belleza. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen. Este es el marco cristológico, histórico y misterioso al mismo tiempo, contemplado en el Catecismo. Entonces, cuando nosotros como católicos profesamos esta fe, ¿verdad? Esto no es un invento de la iglesia, esto no fue un invento, porque esto viene tomado de los apóstoles que Cristo dejó instituidos para continuar la iglesia. Porque todo lo que dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, todo eso lo sabemos por medio de las Escrituras. Y sabemos que María es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que el credo repite únicamente lo que está en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros profesamos por ejemplo, cada domingo o cada vez que hay una solemnidad. María es la morada del Espíritu Santo. Fíjense bien, qué bonito. El capítulo 3 del Catecismo, aquí lo tengo el Catecismo, lleva por título Creo en el Espíritu Santo. Y en él volvemos a encontrar a la Virgen María, que concibió al Salvador por obra del Espíritu Santo. La tercera persona divina derramó dice el Catecismo, oigan qué bonito. La tercera persona divina derramó en María todos sus dones para hacer de ella la Madre de Dios, la morada santa donde había de tomar carne humana el Verbo divino. Alégrate, llena de gracia. Es el anuncio que le dirige el arcángel al que el Catecismo dedica diversos párrafos. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. María es la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dice el ángel que viene a darle un mensaje de Dios: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Nadie, pues que el Señor Dios Todopoderoso está con la Virgen María. Entonces, María es la morada del Espíritu Santo. Y en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios. ¿Qué significa eso, Padre? ¿A quién dio a luz María? María dio a luz a Jesús, al Verbo encarnado. Ahí se comienza a manifestar la gloria y las maravillas de Dios. A ver, déjenme ver que aquí nos están mandando alguna información también. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Ahorita pues, si los veo a ustedes, ya me quedo yo sin, sin poderles continuar aquí vamos, perdónenme. Muchas veces somos medio acusados, y somos acusados, digamos, que nosotros los católicos adoramos a la Virgen. Y saben, a veces, no les voy a mentir, pareciera es que damos una mala impresión. Pero hay algo importante que podemos entender y establecer las diferencias entre lo que es una devoción
y una veneración y una adoración. ¿Verdad? Nosotros los católicos, o así debería de ser, al único que adoramos es Dios. Y eso lo dice Jesús: solo al Señor Dios adorarás. ¿Verdad? Entonces, veamos las diferencias entre lo que es una devoción, lo que es una veneración y lo que es una adoración. Entonces tú también puedes analizarte y decir realmente cómo estoy actuando yo, porque la idea de todo esto, ¿saben?, es poder entrar más en ese misterio, en esa unidad de vida con Dios. Dice Pablo en una de las escrituras: sean imitadores de Dios. No nos dice traten de ser. Y en otra lectura dice Jesús: sean santos como mi Padre es santo. Entonces el punto acá es poder analizarse a uno y decir: bueno, yo estoy actuando incorrectamente. Y cito el diccionario. La palabra devoción, primero vamos a hablar de las devociones. Por ejemplo, una devoción es la devoción del Santo Rosario, la devoción de la Divina Misericordia, la devoción de las novenas. Tienen un fundamento, pero son devociones. No dije emociones, devoción. La palabra devoción, dice el diccionario, tiene raíz en el latín devocione, que significa afecto, dedicación, sacrificio y culto. O sea que por medio de las devociones, por ejemplo, nosotros decimos en un resumen, ¿verdad? Yo tengo una gran devoción al Santo Rosario. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo siento el afecto, la dedicación, me sacrificio y le doy culto al Señor por medio del Santo Rosario. Eso no es adorar. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que la devoción es la voluntad dispuesta a entregarse a todo lo que le pertenece al servicio de Dios. Devoción para Santo Tomás de Aquino es la voluntad dispuesta a entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Entonces, estas devociones nos ayudan a ¿qué? A ser imitadores de Dios, como dice San Pablo. Ahora, ¿qué pasa, Padre? Porque yo también escucho que dicen la devoción de veneración y culto a las imágenes sagradas. Ahora vamos a lo que son las veneraciones. Fíjense bien. La palabra veneración viene del latín veneratio, que en griego significa honrar. Escuchen. En griego significa honrar, que también significa dulia. Es una palabra antigua, pero significa venerar, significa honrar. Entonces, la devoción de veneración o dulia es el culto dado a los santos y a los ángeles en cuanto siervos de Dios en el orden sobrenatural. Entonces, la dulia o la veneración, ya aprendieron una palabrita más técnica, ¿verdad? Es una palabra, como les digo, viene del latín, que en griego significa dulia, que significa honrar. Nosotros honramos a los santos y a los ángeles. ¿Cómo de que no, por Dios? Si los ángeles los creó Dios. Dios creó a los arcángeles, a los ángeles, a los principados y todo lo que conocemos sobre este tema de los santos. Entonces nosotros le damos, ¿verdad? Los veneramos. ¿Por qué? Le damos una dulia. ¿Por qué los honramos? ¿Por qué? Porque Dios los creó para el servicio de nosotros y su servicio también. Ahora, los santos, la iglesia los reconoce, son hombres y mujeres que en su vida terrenal vivieron una vida virtuosa y por eso la iglesia los declara santos. Entonces, ¿pero por qué fueron virtuosos? Porque ellos amaron tanto a Dios que entregaron su vida completa. Entonces, eso es lo que nosotros honramos en una persona. Yo honro pensar en
San Óscar Arnulfo Romero, en la vida del sacerdote salvadoreño que fue asesinado. Dice el catecismo, fíjense bien, entre los santos, escuchen qué bonito, el patriarca San José tiene preeminencia en la Iglesia Católica por haber sido padre adoptivo de Jesucristo y guardián de la Sagrada Familia. San José es la preeminencia del culto, de la veneración de los santos, porque fue el padre adoptivo de Jesucristo, de acuerdo a la Iglesia Católica. Por eso, dice el catecismo, miren qué bonito, San José recibe el culto protodulia o sumadulia, que significa la primacía y la superioridad de su culto en relación a los demás santos. Estamos hablando de los santos. No hemos metido hoy todavía, no estamos hablando de la Virgen María, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, San José es el santo top, por decirlo así, que le damos el culto de protodulia o sumadulia, que significa primacía. Y por eso el Papa Francisco declaró este año el año de San José. Ahora, otra excepción, dice el catecismo, es la veneración a la Santísima Virgen María. Ella tiene otro tipo de título en el culto, en la veneración que le damos. Y cito el catecismo. Por su dignidad excelsa de Madre de Dios, que la coloca por encima de todos los ángeles y santos, incluso de San José, recibe el culto de hiperdulia, del griego, que significa la más alta veneración prestada a los santos. Para San José es protodulia, que es la primacía o superioridad del culto de los santos. Pero para la Virgen María, por su dignidad excelsa de Madre de Dios, su veneración prestada se llama hiperdulia, es lo máximo, porque Dios la hizo por encima de todos los ángeles y los santos. La devoción de veneración se expresa externamente por la reverencia a las imágenes de los santos, de los ángeles. Por ejemplo, estatuas, esculturas, pinturas, íconos. Y la reliquia de los santos. Esto no quiere decir, y es donde vamos también, que se le dé culto como ídolo. Una imagen de un santo nos representa la vida virtuosa de una persona. Y cuando vemos esa imagen, recordamos, ¿verdad?, a la Virgen María, a San José, a San Lorenzo, Santa Clara, etc. Es como que si tú tienes la foto de tu maridito, que lo amas tanto, y cuando no lo ves, te extraña y sacas la foto y te le quedas viendo, hasta besas la foto. No es que estés mirándolo como un ídolo, simplemente es una representación. ¿Cómo debemos hacer nuestro culto a las imágenes sagradas? Esto no es contrario al primer mandamiento que prohíbe los ídolos, que está en el Deuteronomio, capítulo 6, del 13 al 14. Dice el catecismo, la honra prestada a una imagen remonta al modelo original, y quien venera una imagen, venera en ella a la persona representada. Díganme ustedes, ¿es eso tener a ese santo o esa imagen como un ídolo? No, porque ya vimos lo que es la veneración, ya vimos lo que es un culto. Entonces, la honra prestada a una imagen remonta al modelo original, y quien venera una imagen, venera en ella a la persona representada. La honra prestada a las imágenes es una veneración respetuosa y no una adoración que es debidamente solo a Dios. Ahora viene la devoción de adoración. Ahora ya expliqué lo que es la devoción, ya expliqué lo que es la veneración. Ahora vamos a hablar la devoción de adoración. La palabra adoración viene del latín adoratio, que tiene raíz en los términos
ad oro y significa oro o te ruego. El propio Jesucristo dio esa ley. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Eso lo pueden hallar en Lucas capítulo 4, versículo 8 o en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. El catecismo nos enseña que la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como tal, Creador y Salvador, Señor y don de todo cuanto existe, amor infinito y misericordioso. Eso está en el Catecismo número 2096. Repito, lo que enseña la Iglesia en relación a la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como tal, Creador y Salvador, Señor y don de todo cuanto existe, amor infinito y misericordioso. Ahora, cuando ya tenemos todas estas diferencias entre veneración, entre adoración y entre culto, vamos a ver por qué yo les voy a dar 6 aspectos por qué la Iglesia venera a la Santa Madre. Primero, es Madre nuestra y se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 26 al 27. Si ustedes se recuerdan, es el momento que el Señor estaba en la cruz y le dice al discípulo amado, ahí tienes, se los voy a citar, 26 y 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. María es nuestra madre por herencia de San Juan, porque Juan era el discípulo. Y todos los cristianos somos discípulos de Jesucristo. Es así, ¿verdad? Entonces, si tú eres un discípulo por herencia de Juan, Jesús nos dio a María como madre. Número 2, es la madre de Jesucristo. Ya se los comenté y está en 2 evangelios. Mateo 1, 2 versículos de los evangelios de Mateo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Y Mateo 1, 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, gracias a su gran sí y hacia su total confianza en la voluntad de Dios, tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, a través de quien todos podemos llegar al Padre. Primero, María es nuestra madre. Número 2, María es la madre de Jesucristo. Número 3, María es la bendita entre todas las mujeres. Estoy reflexionando por qué veneramos a la Santísima Madre tomado exclusivamente de las Sagradas Escrituras. Lucas 1, 26, 28 dice, yo creo que estoy seguro que van a acordarse de esas lecturas, 1, 26, 28. Dice, 26, aquí está. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, María es bendita entre todas las mujeres. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, le dice el ángel. Y también lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 41 al 42. Dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando a gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
Si Dios mismo, mediante el ángel y mediante el Espíritu Santo, llaman a María bendita, ¿cómo no hacerlo nosotros? Y una manera de demostrarle nuestro amor y agradecimiento es rezando el Ave María, y por eso rezamos el Santo Rosario. También más adelante en los programas vamos a ver cómo nace el Santo Rosario y todo esto. Número 4, ¿por qué la Iglesia, por qué los católicos reales, verdaderos, fieles, honestos, veneran a la Santísima Madre? Es la bienaventurada de generación en generación. Como respuesta al saludo de Isabel, María responde: desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Entonces, pero alguien va a decir, pero mire padre, este eran unas palabras de María. Hey, vámonos al principio del tema de hoy, que dice, ¿qué le dice San Pablo a Timoteo? ¿Quieren que se las repita? Toda escritura es lo que está aquí en este librito, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, toda frase, coma, punto, palabra, evangelio, lo que sea, es inspirado por Dios. Entonces, estas palabras que María dice, y desde ahora me llamarán o me felicitarán todas las generaciones, o bienaventurada, va a ser bienaventurada de generación en generación. Esa frase fue inspirada por Dios. Número 5. María es mediadora ante su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿De dónde toma la Iglesia este título a María, que es mediadora ante el Hijo Jesús? Recuerden que una cosa es ser mediador y otra cosa es ser intercesor, ¿verdad? Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres por el que vino para salvarnos. Dios le dio esa potestad a Jesús en la cruz. Por eso es el mediador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Ahora, ¿pero por qué María es mediadora? Porque nos echa la manita. Porque un hijo jamás le niega algo a su madre. ¿Y se acuerdan de la bodas de Caná? ¿Verdad? Que está en el Evangelio de San Juan. ¿Saben que a mí me gusta esto? Porque quiero contarles algo. Si leemos muy, muy claro ahí, las bodas de Caná, aquí está. Escuchen. San Juan, capítulo 2, del 1 en adelante. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Fíjense qué interesante, que Jesús fue invitado por María. ¿Qué tal? O sea, de que si no hubiera ido María, si no invitan a María, pues posiblemente no invitan a Jesús. Entonces, llega el momento en que se acaba el vino e inmediatamente pues acuden a María, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acudieron a María a decirle, mira, se acabó el vino. Entonces, ¿por qué fueron a María? ¿Por qué no fueron directamente con Jesús? Y María va donde Jesús y le dice, mira, no tienen vino. Y le dice el Señor, pero todavía no es mi tiempo. Entonces, más de una intercesión, es una mediadora ante nuestro Hijo, ante su Hijo Jesús. Por eso María es la mediadora ante Jesús. O sea, de que yo estudié en los colegios maristas, y San Marcelino Champagnat decía, todo a Jesús por María y todo a María por Jesús. Número 6. María nos conduce a Dios. Aunque María sea la más excelsa entre todas las criaturas, una verdadera devoción mariana no debe quedar en ella, sino que debe de conducirnos a su Hijo Jesucristo. Como nuestra Madre quiere el mayor bien para nosotros, sus hijos, y por eso nos dicen, hagan todo lo que Él les diga. Un error que cometemos los católicos es pensar
es poner a María en un pedestal arriba de Dios, es poner a María en un pedestal arriba de Jesús. Eso no debe de ser. María es como uno de los puentes, digamos, para llegar a Dios también, porque llegar a Jesús es llegar a Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y si llegamos a Jesús. Pero ¿por qué no directamente, Padre? ¿Por qué no directamente a Jesús? ¿Por qué no directamente a Dios? Muy buena pregunta, ¿saben? ¿Saben lo que pueden hacer para responderle? Cuando ustedes se mueran y lleguen al cielo, le preguntan a Dios: Señor, ¿por qué hiciste que Jesús naciera de una mujer? ¿Por qué, Señor, enviaste a tu ángel y le dijiste que dijera a María: bendita tú entre las mujeres? ¿Por qué hiciste que San José fuera el padre adoptivo? ¿Por qué no lo hiciste tú directamente? ¿No les parece? ¿Saben por qué? Porque con esto Dios nos enseña también que no vivimos, en inglés se dice isolated, ¿cómo se dice en español? Aislados. No somos una isla, formamos parte de una comunidad. De igual manera el Señor llamó a 12 para hacer su ministerio, y podía hacer Jesús él solo. ¡Claro! Él podía hacer todo lo que hubiera querido él solo. Pero nos quiso enseñar que solos no podemos. No es bueno que el hombre actúe solo, dice el Señor en la palabra del libro del Génesis. Entonces, Dios nos da más herramientas, ¿verdad? Dios nos da más herramientas. ¿No les ha pasado a ustedes, verdad, que a veces eso lo debemos de ver como una familia? Por ejemplo, está el papá, la mamá, y a veces el hijo quiere que el papá le conceda algo. Entonces, ¿por dónde va a darle al papá? Por la mamá o por los hermanos. Entonces, ese mismo criterio es el mismo criterio divino, es el mismo criterio de Dios. Entonces, la Iglesia Católica venera a María por 6 aspectos importantes. El primero, porque es nuestra madre. María es madre nuestra porque somos discípulos de Jesús, y en la cruz, por herencia de Juan, Jesús nos dejó a su madre. Número 2, porque es la madre de Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es quien nos da la salvación. Número 3, María es bendita entre todas las mujeres, y esa bendición viene dada por Dios y por el Espíritu Santo. Número 4, María es la bienaventurada de generación en generación. Esas palabras de la boca santa de María salieron porque era inspirada por Dios, dice Pablo. Aquí se trata de tener fe y creer o no creer. Ese es asunto de cada persona, si tú crees o no crees. Número 5, porque María es mediadora ante Jesucristo. Ya expliqué el punto. Y número 6, María nos conduce a Dios. Hay 3 aspectos importantes también que debemos entender del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Saben que en el Nuevo Testamento únicamente hay 15 versículos que hablan de la Santísima Madre. Pareciera que es un poco extraño, ¿no? Porque debería de haber un poco más. Y saben que después de Pentecostés, ya casi si no mal recuerdo, y tal vez alguien me puede corregir, ya no aparece la imagen de la Virgen María directamente participando con los apóstoles. María es la Virgen profetizada por Isaías. Y nos vamos a las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías. Déjenme ver que por aquí lo debo de, no lo separé. Es Isaías capítulo 7 versículo 14. Aquí lo tenemos, escuchen.
para que no digan que estamos mintiendo. Isaías 7:14. A ver. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieran cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y dará a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Wow. Fíjense que ya hablamos primero que Dios le dio el poder y la autoridad a María para derrotar al demonio en la caída, en el libro del Génesis. Pero ya la anuncia como madre del Salvador Isaías. Es por medio de María que Dios ha dado a luz, soberano de Israel, profetizado por Miqueas también. Y María es el signo de la fidelidad de Dios en su alianza con David. Creo que nos queda muy poco tiempo para poder desarrollar, pero sí voy a hablar un poquitito de lo que es una alianza y lo que es un contrato. Ese es el otro tema donde nos interesa hoy, porque María es parte de esa alianza de Dios con su pueblo. Miren, ahí veamos lo que es, permítanme explicar lo que es una alianza y lo que es un contrato. Alianza viene del latín convenire, que significa concurrir o acordar. Lastimosamente en estos tiempos usamos la palabra relacionamos la palabra alianza con el contrato, pero esto no es así y se lo resumo de una forma directa. La alianza es un juramento entre dos personas y por medio de ese juramento se crea una familia. Esa es una alianza. Estoy hablando de la parte bíblica. Repito, la alianza es un juramento entre dos personas y de ese juramento se crea una familia. Y el contrato, claro, en la alianza está involucrado Dios. Fíjense bien, en la alianza está involucrado Dios. Y el contrato son promesas o son acuerdos entre dos personas, no necesariamente de sexos diferentes, donde se prometen cosas. No hay familia ahí. Repito, el contrato es un acuerdo entre dos personas, no necesariamente de sexos diferentes, donde se prometen cosas. Ahí no hay familia. Decía que en la alianza, el testigo, por decirlo así, es Dios. Y saben, para los que conocen un poquitito sobre derecho, los abogados, o han visto las películas donde hay juicios y toda la cosa, se hace un juramento. Y dice ahí: ¿prometes decir la verdad y solamente de la verdad y que Dios te ayude? Y repite la persona: sí, prometo decir la verdad, solamente la verdad y que Dios me ayude. ¿Saben lo interesante de todo esto? ¿Saben lo interesante de todo esto? Que en este juramento hay muchas personas que no son cristianos, ni creen en la Biblia. Pero esa es la diferencia entre una alianza y un acuerdo. Ya me quedan 2 minutos y voy a acabar aquí rapidito. En el Antiguo Testamento hay 5 alianzas mayores. La de Adán, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés y la de David. Son 5. La alianza de Dios con Adán es que lo hizo esposo y de ahí nace el matrimonio. Pongan mucha atención que eso es importante. Adán, esposo y matrimonio. Noé lo hace el padre porque él, gracias a Noé, van parejas y de ahí está toda la familia. Abraham lo hace el jefe de todas las naciones. La alianza con Moisés es juez porque Moisés liderará a las naciones. Fue donde el Dios, por medio de Moisés, le da los mandamientos. Y David, que es el rey, creó el reino, el Señor, Dios. Entonces, Jesús viene de la estirpe de David
que es el sumo sacerdote y donde nace la Iglesia Católica. Y donde nace la Iglesia Católica, nace también la Virgen María, y es donde nosotros podemos entender lo que es la alianza. Y cuando hablamos de la Iglesia Católica decía juramento entre dos personas o varias personas, y nace una familia. Bueno, queridos amigos, les agradezco su tiempo. Espero hayan disfrutado el programa. Yo me emocioné un poquito, creo. Pero para la próxima semana vamos a comenzar ya en forma, digámoslo así, el tema sobre la Biblia y la Virgen María. Les pido, les suplico, por favor, es importante que meditemos las Sagradas Escrituras, que nos sentemos a orar, a pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento tan importante, porque sabemos que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, pero una mediadora entre Jesús y nosotros, que es la Virgen María. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado